Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de trabajo virtual. Como es habitual, en esta oportunidad tenemos la grata presencia de nuestro amigo, el licenciado Gustavo Nefa. Hoy nos adelantamos un poquito por razones de agenda. Simplemente, antes de pasar a la exposición de Gustavo, quería comentarles, bueno, algunas cositas muy brevemente. Seguimos trabajando fuertemente. Acá estoy viendo, estamos con la presencia también de algunos directivos de la bolsa. Lo estoy viendo acá, Esteban Fossati, está Carla Costa Maidana, lo estoy viendo también a Sebastián Tenerani, todos directivos de nuestro consejo. Seguimos trabajando fuertemente en la vinculación de empresas para la estructuración, organización de obligaciones negociables pymes, en lo cual participa Fiduciaria del Norte como organizador, la Bolsa como asesor financiero y colocador principal, y el gobierno de la provincia del Chaco, a través de los ministerios, subsidiando tasa de interés de estas estructuras desde el 20% de la tasa hasta el 50% de la tasa. También como novedad, quiero comentarle que estamos próximos a largar un producto nuevo que se llama BSSH T-Bot, que va a ser un bot que básicamente va a trabajar sobre cartera de renta variable, sobre todo en carteras que tienen administración pasiva, o sea que no están permanentemente haciendo trading. No va a tener un FIDEX, no va a tener un costo explícito, digamos, en la operación del bot, y simplemente la bolsa percibirá un fee de éxito en función a las ganancias que tengan esos clientes. Es muy probable que en el transcurso de la semana que viene estemos largando todas las comunicaciones pertinentes y las adhesiones, digamos, para que los clientes se puedan sumar. Es un producto en el cual venimos trabajando desde hace un tiempo y realmente tenemos muchas expectativas puestas en el producto, porque es simplemente contratar un producto que no tiene costo para generarte renta sin hacer nada, digamos, básicamente. Así que bueno, sin más, pasamos a la presentación de Gustavo, así que te escuchamos. Ahí te cedo la pantalla. Perfecto. Muchas gracias, Julio. ¿Me puedes confirmar si se puede ver la Te ve presentación? perfecto, Gustavo. Bueno, muy buenos días a todos. Felicitaciones, Julio, porque cada vez que haces una introducción son buenas noticias, no solo esa la reservaste para el final, sino además adelantos, temas, la verdad, de vanguardia en las bolsas actuales. Sí. Me toca a mí ver un poquito la coyuntura de los mercados, en donde vamos a ver un poco todo lo bueno y todo lo malo de lo que está pasando, porque depende de donde uno lo mire, también puede haber, digamos, distintas opiniones. Dentro de lo malo para los mercados hay un escenario de tasa de interés de Banco Central que está muy firme. ¿Sí? Todo en el slide anterior lo pasé rápido porque en realidad es cómo llegamos hasta acá, ustedes ya lo saben, es decir, las políticas de los bancos centrales expansivas para financiar déficits fiscales, obviamente, para sopesar los costos de la pandemia, están pasando su factura. Desde el año pasado, que viene un escenario muy complicado para las empresas de crecimiento, un escenario bastante difícil también para aquellos que quisieron cubrirse de la inflación, que no lo lograron y no lo pueden hacer y no lo van a poder hacer con este número de inflación y estas tasas de interés que están muy por debajo, en términos reales negativos. Entonces, este año ha sido el año de quién perdió menos, no quién ganó más. ¿Sí? A veces pasa en los mercados, lamentablemente este es el año en donde las cosas se han complicado muchísimo y donde hemos visto en los últimos días también un refuerzo de ese escenario de política de tasa de interés muy firme por parte de los bancos centrales, y no estoy hablando nada más que de la Reserva Federal de Estados Unidos. También se le ha sumado en forma muy agresiva, y de acuerdo a lo esperado, el Banco Central Europeo. ¿Sí? ¿Qué es lo positivo?
que el escenario de tasa de interés, en realidad, tarde, pero seguro, estuvo detrás de la curva, el Banco Central de Estados Unidos, hoy está adelante, y creo que un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque las cifras de inflación ya empezaron a bajar. No habrá sido menos 0,1, fue más 0,1, lo vimos en el dato de esta semana, la inflación minorista de Estados Unidos, pero la inflación mayorista sí dio un dato negativo, menos 0,1. Viene a continuación de otro dato positivo, que fue 0 en el mes a mes. El core empieza a bajar. Esto es positivo. Ya Gran Bretaña tiene una tasa de inflación de menos 2 dígitos, estaba ampliamente arriba de los 2 dígitos. Pero claro, el mercado se debate entre todo esto y la desaceleración económica. Vamos a ver algunos slides que lo confirman y refuerzan la hipótesis de una recesión en los países centrales. Ya podemos decir que no está detrás de la curva, estaría delante de la curva la política de los bancos centrales. El problema es cuál es el daño que provoca a corto plazo. Lo estamos viendo en la bolsa, obviamente, cada vez que habla Powell o cada vez que hay un comunicado. La semana que viene hay una reunión de la Reserva Federal muy importante, el día miércoles veremos cuánto va a subir la tasa de interés. Todo esto además tiene un impacto en los commodities, porque todo tiene un impacto en los valores de las monedas, del dólar. ¿Sí? Y los mercados quisieron, bueno, los mercados estuvieron 3 semanas consecutivas de caídas, hubo una semana de alivio, pero ahora se muestra errática de nuevo. ¿Sí? Una jornada para el olvido el día lunes donde hubo movimientos demasiado volátiles, martes, perdón, y donde hubo una caída fuerte que quebró alguna resistencia. Piso, ahora vamos a ver en un gráfico, pero 3.700, techo, bueno, el primer resistencia 4.160, se había llegado a 4.100 para el S&P 500, tenía un objetivo 4.300, era lo máximo de agosto, creo que esos eran los objetivos factibles, si había un buen discurso, si los datos de inflación minorista eran buenos, bueno, no pasó. ¿Sí? Está claro que la Reserva Federal, con un 72% de probabilidad, que es muy alto, va a subir 75 puntos básicos en la reunión de septiembre, la semana que viene, el miércoles. Pero también hay una probabilidad que no existía antes, de que suba 100 puntos básicos. ¿Sí? Para confirmar o sopesar estas probabilidades están los datos de inflación minorista, con lo cual aumentó esta probabilidad de una suba de tasa de interés más agresiva todavía, histórica, y esto se debe a la publicación de datos de inflación, como les decía. Con lo cual, este escenario de tasa de interés de 3,325, en el cual podría aterrizar la tasa de interés la semana que viene, de corto plazo, ¿sí? Esto es un overnight de la Reserva Federal con los bancos comerciales, es la tasa de referencia de corto plazo, que guía a todas las demás. Este salto adicional, en lugar de 50, ahora va a ser de 75 puntos básicos. Y después este salto que era de 25, ahora será de 50 puntos básicos. Entonces en el medio, respecto a nuestra última reunión, se sumaron 2 subas de 25 puntos básicos, y la zona de aterrizaje ahora es 4.25, 4.50, es un rango, como ustedes saben. Bueno, ahí se va a mantener, ¿sí? Con una probabilidad de que pueda llegar a bajar. Fíjense cómo aumenta aquí la probabilidad de que vaya a aumentar, y aquí baja la probabilidad de que vaya a subir, pero todavía sigue firme en esos valores, al menos hasta mediados del año que viene. Este dato de inflación que vino más 0,1 defraudó, ¿sí? Defraudó también el IPC núcleo. Miren el IPC núcleo a dónde fue. Estaba en 0,3, se fue a 0,6. Es decir, acá por más que el petróleo no suba, no es garantía de que no haya inflación. El dato core, sin los datos de los commodities que estuvieron bajando, por eso la caída de los alimentos y del petróleo en este último tiempo hizo que esto bajara, pero que esto no bajara. Es decir, acá hay una inflación inercial, una inflación de servicios muy importante para Estados Unidos. Y fíjense cómo acelera ahora a 6.3. Esto es lo que castigó el mercado. ¿Sí? La baja de 20 puntos básicos, eran 500, de 20 puntos básicos, eran 50 puntos básicos lo que se esperaba, que fuese a 8.1, fue 8.3. Y el dato core, lejos de bajar, está subiendo. Cuidado. ¿Sí? Esto no es un escenario donde está todo dicho. Este es el otro dato, el del PCE, donde dio negativo. ¿Sí? Vamos a ver ahora en la próxima data cómo vendrá, en breve, pero también el dato core está dando alguna señal positiva que pueda revertirse. Esto es básicamente lo que espera el mercado, que este dato sea mayor. ¿Sí? La inflación minorista medida por el consumo de los norteamericanos, el dato core había estado auspiciosamente bajando, errático, pero bajando, posiblemente vuelva a subir en el último mes.
Y mientras tanto, todo esto empuja el escenario de tasa de interés. Fíjense el doble techo, acá en la zona de 4,43, 3,42, perdón, donde están volviendo las tasas de interés de mercado a los máximos del año. Y posiblemente sigan subiendo, ¿sí? Porque la política de la tasa de interés no va a aflojar. Lo positivo es que los indicadores económicos, si bien defraudan, están viniendo menos malos que anteriormente. Menos malos, significa, no significa que sean buenos, vienen menos malos, por lo menos una tregua por ese lado. Ahora la curva está totalmente invertida, ¿sí? Se amplió incluso el spread entre bonos de 2 y 10 años a 37 puntos básicos. O sea, esto es recesión, ¿sí? Toda esta zona que ven acá, lo que se dio a partir de fines de junio, es una probabilidad de recesión, es decir, recesión medida por distintos indicadores. No lo laboral, el mercado laboral norteamericano es un imán, una atracción global realmente muy extraña, anda muy firme, posiblemente se empiece a deteriorar, obviamente, pero hay otros indicadores que nos marcan que están complicadas las cosas del lado de la actividad, por ejemplo, el sector servicios. Debajo de 50, son 2 meses, debajo de 50 es contracción, 2 meses debajo de 50 es contracción. En el PMI compuesto, que incluye manufacturero, también llevan 2 meses debajo de 50, contracción. O sea, hay mucha evidencia acá de que las cosas están un poquito complicadas. Los bancos lo saben. JP Morgan es el banco más grande y ha provisionado 2.500 millones de dólares, 2 billones de dólares. Acá hay digamos, un anticipo de lo que puede llegar a pasar. Es decir, salvo Wells Fargo en el primer trimestre, que desarmó una provisión, armó una en el segundo, y todos los demás armaron provisiones en el segundo trimestre, anticipándose a qué? Y anticipándose a algo, ¿sí? Posiblemente carteras morosas, vayan a tener que mandar a pérdida cierta cartera comercial. Bueno, la actividad de los bancos hace que nos anticipe también otro indicador adelantado del ciclo, es lo que está por suceder por ahí en la economía norteamericana. Ahora, del otro lado del Atlántico también el Banco Central Europeo se muestra muy agresivo, ¿sí? Subió 75 puntos básicos, junto con la de 50 puntos básicos, venía de 0, subió a 1,25 las últimas 2 movidas. Este es un banco que se llama Goldman Sachs, y lo que prevé es que cuando haga un piso, todavía no lo hizo, estuvo en 0,99, pero cuando haga un piso, porque ve que esto puede bajar un poco más, empieza a subir finalmente. Si el dólar tendría, digamos, un espacio para corregir, ese espacio para corregir quizá le dé a los commodities un renovado impulso. Esto ténganlo en cuenta porque ha estado bastante retraído el mundo de los commodities en los últimos meses, como consecuencia de esta desaceleración económica. También corrigió al alza las expectativas de inflación para este año, 8,1, 5,5 para el año que viene, recién 2,3 en el 2024. Bueno, esto es un camino largo. Vamos a convivir con tasas de inflación altas. La eurozona está con 9,1%, y obviamente esto no es una cifra muy buena que digamos. Ahora está por publicarse el otro dato. Vamos a ver en perspectiva cómo podría darse, digamos, esta corrección también del dólar si es que ocurre esta suba de la tasa de interés de Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo se sube a la política agresiva. Es un ida y vuelta muy firme el dólar, está 20% arriba del yen japonés este año, cayó 20% del yen japonés, la libra 15%, el euro 12%, son cifras históricas, ¿sí? Son caídas muy grandes, son valores que te destruyen una cartera en moneda extranjera si es que no estuviste posicionado en dólares, con excepciones. Rusia es un caso especial porque lejos de debilitarlo le fortaleció el déficit comercial, el balance comercial superavitario y el superávit de cuenta corriente, y algunas otras monedas que habían estado flojas el año pasado, como el real brasileño, muy flojas el año pasado, que empiezan a tener cierto rebote. Del lado de Europa, las cifras también son menos malas. Un caso muy parecido a Estados Unidos, están revirtiendo, sigue estando en valores negativos igual. ¿Sí? Están defraudando más que superando lo esperado, según este indicador de sorpresas económicas para Europa del Citi. La venta minorista está en terreno negativo 2 meses seguidos. Fíjense también el crecimiento del PBI, que muestra mucho mejor salud entre la pandemia, ¿no? Pero mucho mejor salud en los últimos trimestres que Estados Unidos, pero debería empezar a caer.
estamos viendo cifras negativas en breve. ¿Sí? Emergentes tuvo exactamente al revés, que países centrales tenía un buen pasar y empezó a tener sorpresas cada vez más negativas. Está en zona neutra, acorde a lo esperado, podemos decir, pero obviamente que esto no es bueno, digamos, la tendencia no es buena. China también hizo algo parecido, y volviendo a entrar en zona negativa. ¿Sí? China, que podría crecer 3,5 lo sumo este año, es un año bisagra, con reglas autoimpuestas, con cierres, lockdown por el caso de COVID-0, con tasa de inflación por lo menos controlada. Se habían estado subiendo, sí, pero 2,5. Se empezó a bajar un poco, y 2,5 es muy bajo en relación, es envidiable lo que está pasando en China en relación a otros países de la región y desarrollados. Fíjense lo que es, vamos ahora a la actividad de mercado, esta baja del riesgo que se produjo hasta de agosto, el día 20 de agosto aproximadamente, donde le permitió al mercado, digamos, volver a posicionarse en cosas que habían estado realmente por debajo de su valor intrínseco, que habían tenido un golpe muy excesivo, y empieza de nuevo la volatilidad de actuar. Fíjense que de nuevo estamos coqueteando con niveles máximos de estos niveles, no son 34, 36% que se veían en estos picos, no lo descartemos, pero por lo pronto la agresividad de las políticas de los bancos centrales hace que volvamos a esta zona, que es una zona no deseada, es una zona alta. ¿Sí? Mientras esto permanezca acá, puede pasar lo que pasó ayer, arrancó casi uno arriba y se puso negativo, terminó un poquitito negativo, puede pasar que hoy arranque 0 y termine 1%, esto es volatilidad pura. ¿Sí? El S&P 500, nosotros vemos este gráfico, que es un gráfico que te mostraba un camino al menos con un soporte interesante acá, ¿sí? En este año, para este rebote que continuara. Nada de eso pasó, este es el dato de inflación y su impacto, todavía estamos a tiempo, es decir, estos 3.700 puntos del cual hablábamos que es una zona de aterrizaje, si las cosas siguen mal, casi obligado, y no sé si lo perfora, va a estar bollando acá. ¿Sí? Va a depender de las noticias. Este dato que es un soporte que después se convierte en resistencia, ¿sí? Este dato que es una resistencia, bueno, puede ser la resistencia que tenga que alcanzar 4.200, quizás 4.250 puntos, esta confluencia de media 200, pero va a estar errático en función de las noticias, tanto de actividad económica como de inflación. No hay un claro rumbo de los mercados. ¿Sí? El miedo se ha instalado. Este es el Fear and Greed Index. Hace un mes estamos en la codicia, estamos acá, hace un mes atrás. ¿Sí? En nuestra charla anterior estuvimos acá, bueno, hoy estamos acá. ¿Sí? El miedo volvió a instalarse en los mercados, 17% de caída para el S&P 500, la caída máxima fue 21%, allá por cierre del semestre, no estamos muy lejos. Petróleo y utilities, a lo sumo, son los sectores que podemos destacar, petróleo sobre todo por su ciclo, y el impacto también en las ganancias. Los sectores de petróleo y gas han sido los que más contribuyeron a la recomposición de las ganancias este año. El Nasdaq con un 26% de caída, llegó hasta 30%, realmente estamos en un nivel donde empiezan a aparecer oportunidades, pero dentro de un contexto muy debilitado. Si uno toma los ETFs en dólares de todos los países o regiones que estamos monitoreando, se van a dar cuenta que el resto de los países no está mejor. 22% es el mundo desarrollado sin Estados Unidos, 23% Japón. Los emergentes, 21%, 22, 24% los ETFs de China. Lo que ha pasado en este mes es un refuerzo, ¿sí? Y van 15 días nada más, es un refuerzo de esa tendencia negativa, salvo algo de Latinoamérica. Que Latinoamérica está positivo, excepción es México, muy atado al ciclo de Estados Unidos, pero se recompuso también un poquitito en este mes, con lo cual la excepción es algunos emergentes de Asia, ¿sí? Tailandia, Turquía, Taiwán, podríamos decir, sin Taiwán, Turquía, Tailandia, y algunos emergentes de Latinoamérica, a excepción es México, pero incluso México ha recortado muchísimo en el último mes, en un mar de rojos, ¿sí? En un mar de ajustes violentos en países centrales. No le está yendo nada bien tampoco la renta fija. Si miran los gráficos más que los números, se van a dar cuenta enseguida que esto es el high yield, ¿sí? Aquella que tiene grado de inversión, que es realmente un nivel que es un cuádruple piso y realmente con pronóstico reservado, le diría, con esta suba de tasa esperada, podría tranquilamente quebrar ese piso. Las acciones preferidas, que también son emisiones muy largas, lo vimos con las emisiones hipotecarias, es decir, hay valor que se está destruyendo a la par de el arbitraje de tasa de interés
y expectativa de tasa de interés que se está dando en el mercado de renta fija. Acá está la renta fija emergente, que tampoco está pasando por un buen momento, y esto es todo el acumulado del año. Si bien en los últimos meses se ha mostrado errática, y acá podríamos decir, bueno, que estoy devengando un cupón, lo más probable es que le cueste mucho recuperar niveles hacia adelante. Entre los commodities, estamos viendo en el año una desaceleración del ritmo de crecimiento de lo que fue hidrocarburos, pero sigue siendo, junto con algunos commodities agrícolas, lo mejorcito dentro del mundo de los commodities, muy desigual. Metales preciosos e industriales por el piso, donde sobresalen con una recomposición interesante el maíz, con todavía un valor del trigo 10% arriba, llegó a estar 50% arriba en la pandemia, y la soja, Santa Soja, 15% arriba en un mes errático de septiembre, con 1,8% de suba. Bueno, interesante lo de la soja, 563, pero obviamente que en un marco de caída de los precios de los commodities. Fíjense el caso del petróleo, ¿sí? Donde había tocado 120, llegó hasta el 130, y hace un ajuste a la zona 89. Y el petróleo WTI, que obviamente está mostrando un comportamiento muy errático, a pesar de un pequeño anuncio la semana pasada de un recorte de producción. El oro, que está por el piso también, juega en contra el dólar fuerte y las expectativas de inflación a la baja. ¿Sí? Si esas cosas no se revierten, no se puede revertir el precio del oro, y así que lamentablemente no vemos expectativa a corto plazo. Y la soja, que hizo ese pequeño rebote, está en esta zona 560, un poquitito más, pero bueno, es una tendencia bajista de corto plazo, es un gráfico un poco complicado para ver, se está metiendo en la media de 200 y 100 ruedas, pero con un intento de respetar esta zona de soporte 510, 520, que puede ser que sea su soporte si quiere bajar un poco, y tiene un poco más para bajar según el gráfico. Nada más, Julio, para la parte internacional. Si quieren pueden formular las preguntas en el chat, o las hablamos al final de la charla. Y me concentro en un poco lo que nos interesa, es la gestión de masa en Estados Unidos y lo que nos trajo, ¿no? Esta es Janet Yellen, era la presidenta del Banco Central, hoy es asesora del Tesoro, es una persona muy influyente. No estaba en la agenda, además, se sorprendieron, un día antes se enteraron que iba a estar. Ese fue el mismo día que se reunió con Cristalina Georgieva. Bueno, se adelantó y ya se había aprobado la segunda revisión del acuerdo, es decir, el del segundo trimestre. El segundo trimestre tuvo una revisión positiva, esto es una buena noticia, se trajo bajo el brazo esa noticia y algunas otras cosas interesantes, ¿sí? Esto hace que los activos en pesos hace un mes que tengan alzas pronunciadas, una recomposición de expectativas que trajo como consecuencia una presión bajista sobre el tipo de cambio, que permitió obviamente el avance de todas las alternativas en pesos, y creo yo que hay que seguir estando en ese tono y en ese humor, más allá de algunos ruidos a corto plazo, siempre va a haber ruido. Lo importante es en cuánto se van a engrosar las reservas y cuánto le permite a Massa manejar el timón a corto plazo. Ni hablar cuando se está hablando de un blanqueo y de este posible intercambio de información con Estados Unidos. Yo lo veo muy verde, lejano, no imposible, pero si no se lo dieron a Prat Gai, se lo van a dar a Massa. El contexto del CRS también, donde Estados Unidos había quedado afuera por voluntad propia, es difícil que eso ocurra. Así que cuidado, porque si bien apunta cierto blanqueo para obtener unos 5.000 millones de dólares, vendría de la mano de una apertura de información de cuentas bancarias en Estados Unidos, lo dudo mucho. Pero bueno, las señales positivas inciden sobre el tipo de cambio. Se aprobó la revisión del acuerdo con Argentina. Falta formalizarlo, creo que la semana que viene recién se da por sentado todo esto. Inflación, 7.4 en julio. 7 en agosto, ayer vimos la cifra de agosto, la verdad que es mala. ¿Acorde a lo esperado? Sí, pero bueno, no, es malo. Que baje a 6%. Ayer me preguntaba un periodista, ¿y qué pasa si la inflación llega al 100%? 95 es la expectativa del REM. 95, 100 ya a esta altura es lo mismo. Es un pequeño desvío, es prender un poquitito más la máquina a la noche de imprimir billete, que está funcionando a pleno.
Le ha tratado de dar un poquito de descanso Massa, pero la verdad que es una zona peligrosa. Si bien desacelera, es una zona muy peligrosa y todavía no hemos visto quizás el salto de tipo cambio que pueda llegar a darse hacia los máximos que posiblemente de acá a fin de año lo veamos, ¿sí? Los dólares implícitos están, digamos, mirando de reojo lo que es hasta ahora la mitad, creo que son 2.500 o 3.000 millones, debería ser ahora lo que ha recaudado el Banco Central en materia de liquidación de exportaciones. Neto son 1.600 en el año, perdón, en el mes, pero es positivo. Este dólar soja, por lo pronto que no convenció la versión 1, la segunda versión sí. Monitorear este objetivo que se planteó Massa desde que llegó al ministerio, cumplí con el acuerdo con el FMI. O sea, es una señal fuerte. Es lo normal, es decir, lo firmamos, o sea, nos hemos comprometido a eso. Otra cosa es que ocurra. Y la figura de Rubinstein viene a hacer un ajuste de 126.000 millones de pesos, que le baja línea a los ministerios para que lo hagan, aprobada el rebalanceo de tarifas, incluso un poquito más duro de lo esperado. Bueno, todo esto tiene repercusiones, ¿no? Obviamente. Obviamente que también este dólar soja de 200 a 140 es un dólar que está siendo subsidiado. ¿Por qué? Compra a 200 y vende a 140. ¿Es otro déficit cuasi fiscal? Sí. ¿Esto cuánto sería? Bueno, neto de las retenciones que cobra, 300.000 millones de pesos de emisión, si tomamos en cuenta 5.000 millones. Es un tema, ¿sí? Ahora, ¿el dólar soja afecta al resto de las actividades de los mercados? No. ¿Por qué? Porque de la comunicación A3500 del Banco Central, sobre la cual se rigen los contratos de futuros y el dólar link, tiene efecto nulo. Esto es un dólar de liquidación, un dólar comercial. Lo que sí sigue es el crawling pen acelerado. Ahora vamos a ver un gráficos. Pero bueno, la llegada de esos dólares más, que van a ser son 1.600 millones hasta el día de ayer, en el mes neto que acumuló el Banco Central. 3.000 millones del BID, 900 millones del Banco Mundial, estas son promesas que se van a materializar en breve. Y también hay una nueva línea del FMI para todos los países, no para Argentina, en la cual la Argentina obviamente se va a colar para pegar el mangazo, que son unos 1.200 millones de dólares más o menos, pero recién en el 2023. Ahora, todo muy lindo, pero se tiene que materializar y tiene que ser genuina de ahora en más, porque la liquidación de divisas del campo es un flujo bastante importante. Por ejemplo, en julio fueron 1.900 millones lo que se liquidó. No es un mes estacionalmente muy alto, pero promedio, perdón, lo que se liquida. Este año fueron 2.000 millones más o menos. 5.000 es mucho, ¿sí? Pero es un stock. Es decir, cuando se agote el stock, ¿qué hacemos con el flujo? Eso es más importante. Además, el último trimestre, a fin de año, se concentran no solo pocas liquidaciones de divisas, sino además el problema del déficit fiscal que está, obviamente, concentrándose siempre a fin de año. Y un Banco Central que obviamente está muy debilitado. O sea, no perdamos de vista esto. Todo muy lindo lo anterior, pero la tasa de interés está llegando al 100%. Vamos a ver qué puede ocurrir hoy, si el Banco Central toma ciertas medidas o no, posiblemente una suba de tasa de interés nuevamente. Se hablaba de 300 puntos básicos, pero lo que estamos viendo acá es los pasivos remunerados. Esta es la deuda, con estas tasas de interés que repercuten sobre la deuda del Banco Central, porque esta es la tasa para una LELIQ a 28 días, sin hacer nada y renovando todos los meses, la deuda se duplica en un año. La deuda se duplica en un año. O sea, tengan en cuenta esta situación de extrema fragilidad. Esta es la hiperinflación de 89. Estamos a un nivel, en relación a la base monetaria, muy alta, ¿sí? Un poquitito menor en relación a la historia, ¿no? De lo que son en relación a las reservas internacionales, y depende cómo se acumulen reservas internacionales, pero es muy alto respecto a los pasivos que tenemos. En un contexto de la actividad económica, bueno, si le damos la posibilidad de que avance, que pueda generar los dólares, pero fíjense este último indicador de libertad económica para Argentina, está en rojo, está entre los peores registros de países africanos y árabes, para producir, para generar valor. La libertad económica no es una constante aquí en Argentina, así que Argentina tiene que lidiar además con las múltiples regulaciones,
prohibiciones, restricciones, distorsiones y todo lo que termina con ones, que en realidad nos mantienen en un estado de cautela respecto a todo esto. Más en un marco donde la inflación esperada es del 95%, el último REM de la semana pasada, para el año, donde el primer trimestre, el segundo trimestre, si bien habría terminado mejor de lo que comenzó, esperaba que comenzara, fíjense el ambiente recesivo en el cual se está desenvolviendo la Argentina. Con estos niveles de inflación, con este problema que hubo de recambio de dos ministros, el tercer trimestre habría dado una cifra negativa de PBI y el cuarto ni hablar. O sea, el tercer y cuarto trimestre va a ser un semestre recesivo, entre puntas. ¿No? Olvídense de este 3,6 porque esto viene del lado de esta mejora circunstancial, pero también por el efecto arrastre estadístico. ¿No? Miren cómo, por ejemplo, para el año que viene no se espera que crezca Argentina, 1% en términos reales, poniendo el crecimiento de la población, es recontra negativo. O sea, es un ambiente, cuidado, de actividad económica, lejos de comprar lo que nos venden. Estas son las cifras de expectativa hechas por los economistas más representativos. El dólar con su expectativa para fin de año es 181, subió unos 6 pesos respecto a la expectativa anterior. La tasa de interés también sigue lo que hace el Banco Central, y la expectativa está en 67, cuando estaba en 61,9. Y acá lo preocupante, ¿no? El déficit fiscal era muy alto, se había profundizado la expectativa para este año, vino Massa, se recortó esta expectativa, pero miren lo que recorta. Si esta es la expectativa con Massa adentro y con todos los planes, con Rubinstein, etcétera, etcétera, lo que me preocupa es esto. Son 3,4 billones, son miles de millones de pesos por mil. Son billones que son, obviamente en términos de PBI, menores, porque el PBI debería aumentar, pero tampoco aumenta mucho, es el 1%. Esto va a ser muy difícil de absorber. Es decir, esto, si no le ponen en un año electoral cierto freno, puede llegar a desbordarse de nuevo, y con eso la inflación y el dólar y todo esto que estamos diciendo de cómo llegamos a las elecciones y qué alternativas nos superamos. Sí. La tasa del ELIC. Sí, no sé si alguno quería comentar algo. No. Bien. Está bien. Tasa del ELIX en valores de 69,5, como vimos, posiblemente pegue otro saltito. Ya estamos en tasas de interés reales efectivas, positivas, ¿sí? 96 contra 95% de inflación. Bueno, habríamos logrado el objetivo que quería el Banco Central. El efecto masa, falta la vela, ¿no?, de suba que hubo este día, pero fíjense lo que fue la evolución del dólar. Tuvo su rebrote y buscó un nivel un poquito más abajo. Volvemos a la zona post renuncia acá, que en realidad nos pone, digamos, frente a una disyuntiva de si esto puede rebotar o no. Muchos ven este gráfico como rebote. Es más, hablo con mucha gente que dicen que esto es una oportunidad. Puede ser. Yo creo que mientras no se descarrile, se pueda rebotar incluso a 2,90. Va a ser una zona igual en el próximo mes como para hacer carry de intereses, y más si sube la tasa de interés. Mientras tanto, el dólar, digamos, detrás, el dólar va devaluándose. Miren lo que es la evolución del dólar oficial mes a mes. O sea, claramente el gobierno está metiendo una devaluación acelerada. ¿Sí? No devaluaremos. No, muéstrenle este gráfico. Crowley Peg, posiblemente para los primeros 15 días de septiembre, dio 6,8, si lo proyectamos, esto es lo que podría dar como evolución. Fíjense que no hace más que aumentar. Bueno, descartemos la devaluación, digamos, brusca, porque en realidad hubo un shock de confianza, que vino a comprimir un poquito los dólares implícitos. Del lado de abajo para arriba, está haciendo su trabajo Banco Central, acelerando el ritmo de devaluación. Bueno, todo esto hace que la brecha converja al 93%. Muy interesante, muy bueno. Tiene más para bajar, yo me sentiría más cómodo trabajando con una brecha del 60%. Esto ocurrió en abril de este año. Quizás esto sea un objetivo, si las cosas siguen bien. Veamos en los próximos 2 meses si es factible que esto sea un gráfico que converja para acá. Si los dólares implícitos no suben, 2,75, 2,80, el simple paso del tiempo con la devaluación que está metiendo el Banco Central hace que esto baje. ¿Sí? Así que sería positivo. Pero bueno, también empuja los dólares implícitos.
Aquí tienen las tasas de devaluación anualizadas implícitas de los futuros, están en valores 100%, salvo septiembre, octubre, noviembre, muy altos, muy altos. Y lo que está pasando es que, obviamente, el tipo de cambio oficial acelera, pero no llega a machear las expectativas de inflación. Es más, lo que está pasando es que el superdólar y otros, otros países, ¿no? Estén muy firmes y nosotros más competitivos, pero si miramos este gráfico, la inflación es todo. Si tomamos en cuenta las 4 áreas geográficas contra las cuales comerciamos, el tipo de cambio real multilateral, esto del Banco Central, nos da este gráfico, ¿sí? Nos da un valor muy parecido a 2015, 2017, es decir, esos valores donde el tipo de cambio era súper apreciado. Bueno, tipo de cambio oficial. Ahora, ¿quién accede al tipo de cambio oficial? Bueno, ya hasta los exportadores pueden sortearlo. Es muy difícil que se logre, digamos, un dólar oficial, salvo para importadores, pero ahora mucho más restringido, con lo cual deja de ser también una referencia para la economía. Unas pequeñas palabras sobre estos 5.000 millones que busca el gobierno, por lo menos trascendió que era un objetivo. Digamos, primero está el desarrollo del blanqueo del sector de la construcción, pero buscar 5.000 millones me parece un objetivo muy, muy ambicioso. Lo que sí estaría reforzado con este convenio para que Estados Unidos entregue información en forma automática. ¿Sí? En forma automática es el CRS de la OCDE, del cual Estados Unidos quedó afuera. ¿Sí? Yo me baso en las declaraciones de nuestro embajador, Jorge Argüello. Es muy difícil que Estados Unidos entregue información sobre activos financieros. Bueno, o sea, él mismo lo dice. Pero ya conocemos a Estados Unidos también, o sea, es muy celoso también de sus finanzas y es muy difícil que con Argentina pueda tener ese intercambio. Yo lo pongo más en el debe que en el haber. Este tema, ¿no? Volviendo un poquitito sobre el tema del Banco Central, habíamos visto algunas cositas de balance comercial, pero miren la suba que está teniendo, tipo de cambio acelerada, y la baja de las reservas. Algo está fallando, ¿no? O esto tiene que pegar un salto más importante, o esto debería permitir que se engrosen las reservas. Claro, pero si le soltamos un poco más la mano a ese dólar muy importante, si estamos tratando de ver si eso, digamos, alcanza o no alcanza, evidentemente no debería alcanzar, porque hay otros sectores que deberían sumarse a la propuesta. Minería, petróleo y industria de conocimiento son los 3 otros sectores que creo yo van a pedir y van a concederle, por la importancia que tienen, estratégica y cuantitativa, un dólar más alto para liquidar. Pero bueno, algo está fallando acá. La base monetaria, mientras tanto, está subiendo, pero la base monetaria ampliada, es decir, de todo lo que son los pasivos monetarios, miren lo que es esto. Esto es un síntoma de que si ya cruzó 11.000 millones de pesos. 11 billones de pesos. Si esto no está convalidado con más actividad económica, es difícil que se sostenga sin un impacto sobre precios muy fuerte. En la base monetaria hubo una expansión en el mes de julio fenomenal, fenomenal, la verdad. Lo que hizo contrarrestar un poco esa expansión fue los pases, pero acá hubo emisión contra compra de bonos. ¿Se acuerdan? Junio y julio, para contrarrestar esa caída de los precios de los bonos. Bueno, ahora está volviendo un poquito más a la normalidad, pero de fondo, el telón de fondo de los depósitos, por ejemplo, son dólares, ¿no? Esto es a partir de enero una caída, ¿sí? Es una caída interanual, por medio de 30 días, ya están cayendo arriba del 10%. Los préstamos, ni hablar, los préstamos en dólares están no solo devolviéndose, sino que ya nadie está tomando, está achicando, ¿sí? Es una desintermediación en dólares. Pero bueno, los depósitos en dólares, fíjense cómo este tobogancito acá en los últimos meses, como consecuencia de los recambios de ministro, hizo que se acelerara la salida de depósitos en dólares. En pesos, obviamente está subiendo por el mero efecto de la tasa de interés, de aquellos depósitos que son remunerados, y la suba de la tasa de interés, de que atrae más flujo hacia las alternativas más tradicionales en los bancos, que es esta línea de acá. No llega a ser positivo en términos
interanuales para fin de año, pero recuerden que es 78% interanual, con lo cual estamos más o menos un poquito por arriba en términos de plazo fijo. La variación interanual de los préstamos también había estado acelerándose, todo lo que son los adelantos y todo eso, pero personal de tarjeta está muy por debajo también de lo que es la inflación. Ahora, los préstamos obviamente están fogoneados por tasas de interés muy bajas en relación a la inflación. Entonces, acá quien se endeuda en pesos gana a largo plazo y quien puede mantener obviamente ese flujo de fondos, repagando con su negocio. ¿Ha ido aumentando? Sí. Cualquiera de estos valores que están acá arriba son superiores a los de más abajo mes a mes, pero siguen estando por debajo de la inflación. ¿Sí? Yendo a los bonos. A ver, esta es la caída que están acumulando los bonos. Una semana buena como fue la semana pasada no nos va a cambiar mucho. En el mes están recuperándose, sí, están recuperando, hicieron un piso. Interesante el efecto masa, obviamente, sobre esto. Pero guarda que los bonos ley argentina están muy débiles en relación a los de ley extranjera. ¿Sí? Se mantiene este spread, son 5 puntos básicos, 500 puntos básicos. ¿Qué significa? Si vos vas a emitir con ley argentina hoy, nadie te va a comprar nada, pero si pudieses emitir en los mercados internacionales, tenés que pagar 500 puntos básicos más 5% de tasa adicional para que te compren un bono de ley argentina. Imposible. Argentina tiene el mercado de deuda voluntaria internacional totalmente vedada. Aquí tienen la evolución de los bonos de la reestructuración de la deuda, los de menor duration arriba, los de mayor duration abajo, y cómo han rebotado, ¿sí? Fíjense las láminas más de corto plazo incluso, que son los que más cayeron y los que más rebotan, obviamente, de los que tienen más volatilidad, y los de ley, son de ley extranjera, perdón, aquellos, y estos de ley argentina, que también han tenido algunos picos máximos recientes, en algunos casos, interesantes. ¿Sí? Más picos máximos hicieron los bonos ley Nueva York, como es el Global 2029, el Global 30, y este es el Global 35, que ya anda por arriba de $24 en el mercado internacional OTC. ¿Sí? Y las letras, bueno, están en la zona de 72 hasta 94, es una curva bastante interesante, pero cortita, hasta 32, 94, sí, hasta 72 días. Y obviamente unas letras ajustadas por SER, que el máximo que pueden llegar a obtener es a junio del año que viene, es decir, a 9 meses, 10 meses. Esto es una curva totalmente debajo de la inflación esperada. Es positivo porque en realidad había estado entre 5 y 20% en medio de la crisis, en el mes de junio. Fíjense cómo se acomodó debajo. Esto es algo positivo. Recuerden es un gráfico de la Oficina del Congreso de Crédito Público. La emisión de los bonos duales que hubo, ¿sí? En agosto, que ya venía igual tesorería con grandes emisiones, sin problema las licitaciones, la verdad que han sido bastante exitosas las licitaciones, y un canje. Se hablaba también, hay un rumor de otro canje hacia adelante. Los bonos con SER están teniendo una buena evolución como consecuencia de eso, de las señales de política económica, y sobre todo el tema de las licitaciones. Acá tienen la evolución de los bonos más cortos, obviamente mayor que la de los bonos más largos. ¿Por qué? Porque hay esta es la evolución de los bonos cortitos. Fíjense cómo han encontrado su camino todos los bonos superados, todos ellos, los máximos, salvo el bono par, que está acá abajo, hasta incluso el bono discounts. Yo creo que podrían tener una pausa a partir de acá. Cuidado si hay un poco de volatilidad. O sea, recomendaría seguir estando en pesos, pero disminuyendo la duration, básicamente, ¿no? Esto es TX26, acá abajo a la izquierda el TX28. Los dos primeros, este es el TX24, que ya está superado, perdón, TX22, que ya está superado, digamos, el piso anterior. Todo esto del 2022 ningún problema, y 2023 tampoco vemos ningún problema. El problema viene después de 2024, que hay un riesgo de reperfilamiento alto. Se lo pongo acá, el riesgo de reperfilamiento. El spread entre 2023 y 2024 es alto, muy alto, ¿sí? 11 puntos, así que cuidado con eso. Dentro de lo que es la curva SER, 2024 en adelante, donde empiezan las tasas del 7 al 10%, y de ahí para abajo negativo. O sea, claramente hay una barrera. Esa barrera es entre el 2023 y 2024, y no se va a superar. Va a haber un problema ahí. Recomiendo que, si bien ahora estuvieron rebotando y no veo un problema a la vista, el año que viene ya corten duration como para poder
evitar ese problema de reperfilamiento, ¿no?, a corto plazo. ¿No? Un ajuste de tasa de Badlar, algunas alternativas, tasa fija alrededor del 94%. Dentro de lo que son los bonos provinciales en dólares, el mercado OTC, la curva es muy desprolija, ¿sí? Muy desprolija. Las provincias hicieron lo que tenían que hacer en el 2020, patearon para adelante sus deudas, algunos en el 2021, pero la mayoría en el 2020, y el problema persiste, por eso las tasas de interés son tan altas. ¿Sí? Hemos visto recuperaciones de algunas láminas bastante interesantes, siguen estando por debajo de los máximos, la mayoría de ellas. ¿Sí? Les dejo para que lo vean de algunos bonos, incluso que tienen garantías de hidrocarburos que están por debajo de los máximos de marzo-abril o de comienzo de año. Y entre los bonos corporativos, aquí tienen todas las tablas de los sectores, pero todas las curvas tienen pendiente negativa. Todas las curvas tienen pendiente negativa. ¿Sí? Todas. Digamos, salvo bancos, el tema de duration acá, son 2 puntos nada más. Es un tema importante. Por ahora, las empresas han renegociado todo, han reestimado digamos, refinanciado todo. Hubo 4 canjes exitosos, Cresud, IRSA, para American Energy y Pampa, y son todas ONs que vencían en 2023. Así que no hubo problema por ese lado, creo que se están adelantando a por ahí un posible problema del año que viene, no lo vemos nosotros por ahora, más con estos cambios. Y algunos bonos corporativos que han estado también muy flojos y empiezan a recomponerse, el caso de Pampa, por ejemplo. Algunos con máximos, como es el Pan American Energy, que es un crédito superior para lo que es Argentina, y algunos otros que habían estado cayendo fuerte y empezaron una recuperación parcial, al menos, por ejemplo, el caso de Telecom, ahí vemos valor 2026, y algunas otras emisiones. Dentro de lo que nos gustan, los bonos son los bonos en pesos, ya bonos con dólar link los estamos poniendo en mantenerse, no en comprar. 38 y 41 son los bonos para vengar intereses, antes que los demás. Y dentro de lo que son los bonos en pesos, están todas las letras cortas, y está el PR3 y PR15 como alternativas, además de los bonos duales. Acá tienen los 3 bonos duales, nos gustan. ¿Sí? Finalmente, y para terminar, Merval, un gráfico muy auspicioso. Nosotros estuvimos con una muestra de acciones que ustedes ya conocen, la vamos a repasar, pero a la cual hemos agregado hace más de un mes algunas alternativas de utilities y bancos, que eran los 2 sectores que veíamos como mucho riesgo, pero claro, justamente son las que más alternativas de recuperación podían tener y la tuvieron. Y acá tienen un Merval en pesos, transformado a dólares, contado con liqui, está en la zona de 524. 580, tengo entendido que hay una resistencia importante. $1.000 era lo que valía en el 2019. Quizás un objetivo, si alguno se ilusiona que pueda duplicarse el mercado accionario, bueno, tienen que pasar cosas en el medio. Vayamos por los 580, despacito. Es más, este gráfico está preparado para la toma de ganancias, pero obviamente que de fondo está el mercado jugando con digamos, las alternativas que han cambiado radicalmente para la Argentina. Aquí tienen las utilities que estamos recomendando, los bancos que estamos recomendando, además de las tradicionales alternativas que ustedes ya conocen. En cuanto a Global y Mercado Libre, los 2 han presentado unos balances buenísimos, más Mercado Libre incluso. Es todo un tema de mercado internacional. Es decir, es cuánto la dejan subir siempre y cuando digamos, el contexto internacional lo permita. ¿Sí? Mercado Libre es una empresa que valía $2.000 hace poquito, y hoy vale 1.000, va a valer 700 y pico, 800. Es una empresa que está preparada para mucho más, pero en este contexto de aversión de riesgo internacional es muy difícil que se convalide. Será para mediano y largo plazo. Estas son algunas alternativas de CDRs, y también se lo dejo como para que lo vean. Cuidado con el tema de los sectores. Acá se debate entre pasar de commodities a tecnológicas. Las petroleras siempre presentes, a mí me gusta Petrobras, tienen algunas otras alternativas, muchas alternativas, ¿no? Incluso se han sumado algunos CDRs de ETFs bastante importantes como para diversificar una cartera, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Nada más, Julio. De mi lado. Estás mutado, creo.
Perdón, perdón, sí, estaba muteado. Excelente, Gustavo, como siempre. Eh, Fundamentalmente, bueno, en Ara que eh, estás con otro compromiso, quería, bueno, agradecerte como siempre tu presencia, pero en este caso en particular, digamos, que tenés otra actividad seguidamente. Eh, Te esperamos, ya tenemos fecha para la próxima reunión, así que vamos a estar coordinando para el mes que viene el desayuno del mes de octubre. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias, Gustavo, un gusto tenerte realmente con nosotros y nos vemos el mes que viene. Te mando un Muchísimas abrazo. gracias, Rodrigo. Que sigan bien. Dale, Hasta luego. Gracias. dale. Nosotros continuamos, simplemente para terminar. Se ve la filmina, ¿no? Sí. Sí. Comentarle las próximas actividades. La semana que viene va a ser una semana de bastante actividad. El viernes tenemos el aniversario de la bolsa. Vamos a hacer una actividad a las 11 de la mañana, donde, bueno, vamos a comentar algunas novedades, digamos, de productos nuevos y demás que estamos sacando. Uno de los cuales, el que anticipé hoy temprano, que es BCCH Tibot. Y vamos a comentar algunos otros fideicomisos que estamos en breve saliendo a ofrecer a nuestros clientes. La semana que sigue, el jueves, vamos a tener una charla del Instituto de Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco, el día 28 del 9. El 6 del 10 vamos a hacer otro desayuno de trabajo con Gustavo Nefa. Continuamos con las charlas informales de la bolsa en las distintas localidades del interior, replicando la que hicimos este mes, a principios de este mes en Charata. Vamos a estar el 3 del 11 en Sáenz Peña, y el 17 del 11 en Villa Ángela. El 26 de octubre vamos a tener un evento exclusivamente dedicado a asociados de la bolsa, que le llamamos Noche de Asociados, que oportunamente lo vamos a comunicar a todos nuestros asociados. Y por último, el 15 de diciembre vamos a hacer el último desayuno de trabajo del año, donde seguramente contaremos con la presencia de Gustavo. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias por haber participado en este desayuno y bueno, nos estamos viendo en la próxima actividad los primeros días de octubre. Chao, Julito. Chao, muchas gracias.